instancia especial del alto nivel de los pueblos étnicos de Colombia, IAMPE, en el marco del proceso de seguimiento, verificación e implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, te da la bienvenida al programa Así va la paz étnica, donde te presentaremos una serie de 7 podcasts que te explicarán el ABC y el estado de implementación con perspectiva étnica de los 6 puntos del Acuerdo de Paz, así como de la salvaguarda con enfoque transversal étnico de género, mujer, familia y generación. En este primer capítulo hablaremos del punto 1 del Acuerdo Final de Paz, que alude a la reforma rural integral, abordando su contexto histórico, pilares y su proceso de implementación durante el 2023. El origen del conflicto social y armado en Colombia ha sido la lucha por la redistribución y tenencia de la tierra. Es vox populi la profunda desigualdad que existe entre terratenientes, campesinos y pueblos étnicos por propiedad en hectáreas de tierras, así como su poca capacidad productiva, la cual obstruye las aspiraciones de construir un país con autosuficiencia agrícola. Ante este contexto, el punto 1 de la reforma rural integral tiene como objetivo detener la frontera agrícola, coadyuvar a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad y creando las condiciones de bienestar para la población rural. La reforma rural integral debe garantizar el acceso a la tierra y establecer planes promovidos por el Estado al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a mujeres, niños y hombres de la población rural. Este punto se debe integrar en las regiones del país para contribuir a erradicar la pobreza, promover igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía. Con el propósito de establecer objetivos, estrategias y metas trazadoras para implementar la reforma rural integral, se establecieron 3 pilares que son: 1. Acceso, uso y formalización de la tierra. 2. Programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET. Y 3. Planes nacionales para la reforma rural integral. Los 3 pilares se componen por 220 indicadores, de los cuales 27 tienen perspectiva étnica. Conoce el proceso de implementación en 2023 de la reforma rural integral en su primer pilar: acceso, uso y formalización de la tierra. Desde la IAMPE destacamos la reactivación en noviembre y después de 30 años de la Comisión Intersectorial para la Reforma Agraria, el Desarrollo Rural y la Reforma Rural Integral, que se conforma por 15 delegados de instituciones oficiales. No obstante, advertimos que la representación de los pueblos étnicos en el espacio no es vinculante, es decir, no tienen incidencia en las deliberaciones tomadas en la comisión. De acuerdo al Gobierno Nacional, con corte del 22 de diciembre del 2023, la gestión de tierras en el marco de la implementación de la reforma agraria y desarrollo rural es la siguiente. 1. Se reporta una compra de 81.930 hectáreas y la donación llega a 1.372 hectáreas. 2. Frente a los procesos agrarios para alimentar el Fondo de Tierras y la Administración de Tierras de la Nación alcanzan las 79.904 hectáreas. 3. La formalización de títulos expedidos por el gobierno Petro llegan a 451.459 hectáreas, donde las comunidades negras reportan 37.022 hectáreas y pueblos indígenas 246.541 hectáreas. 4. La destinación de bienes del Fondo de Reparación de Víctimas son de 1.163 hectáreas. 5. Créditos para la compra Finagro alcanza los 2.213 hectáreas. 6. Sobre la restitución de tierras se reporta
17.470 hectáreas. 7. Destinación de la Sociedad de Activos Especiales SAE es de 35.707 hectáreas. El Ejecutivo Nacional reporta un total de gestión de tierras de 648.929 hectáreas. Respecto a la formalización de tierras, la IAMPE resalta 65.000 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras ANT para comunidades indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca, Putumayo, Meta, Bichada y Tolima, lo que representa una formalización total de 1.430.000 hectáreas desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Por otra parte, del total de tierras formalizadas por la ANT de agosto de 2022 a octubre de 2023, suma un total de 439.039 hectáreas, de las cuales el 56.5%, equivalente a 246.541 hectáreas, son destinadas a pueblos indígenas, mientras que el 27.8%, 141.068 hectáreas, a campesinos, el 8.3%, 36.346 hectáreas, a afrocolombianos y el 2.2%, 12.941 hectáreas, a las víctimas del conflicto. La ANT formalizó en este periodo más de 800.000 hectáreas que estaban pendientes en los gobiernos anteriores. La IAMPE alerta la ausencia de procedimientos de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades afro, negras, raizales y palenqueras que provengan de 3 millones de hectáreas del Fondo Nacional de Tierras y de las 56.119 hectáreas apropiadas hasta el mes de octubre del 2023. Respecto a la jurisdicción agraria y rural, la IAMPE pondera el inicio de las actividades en noviembre con los primeros 5 juzgados del circuito y una sala de 3 magistrados. El gobierno anunció que los 5 juzgados se ubicarán en Cartagena, Quibdó, Popayán, Pasto y Tunja, mientras que una de las 3 salas de magistrados estará en Tunja. Ahora bien, pese a su funcionamiento, advertimos sobre el desconocimiento del funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural con perspectiva étnica. Sobre el segundo pilar, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PEDET, la IAMPE alerta el rezago en su implementación con perspectiva étnica, evidenciando una brecha sustancial frente a los compromisos del Acuerdo Final de Paz, con un 27% de avance en 7 años de la firma del acuerdo. Este panorama, pese a que el gobierno asignó 140 millones de dólares para financiar proyectos de alto impacto en regiones PEDET, cifra ratificada por la misión de verificación de las Naciones Unidas. En el 2023 se destaca la concertación entre la Agencia de Renovación del Territorio, ART, entidad que lidera la construcción de los PEDET en las 16 subregiones compuestas por 170 municipios, y la IAMPE para que el 30% de los recursos de la agencia sean destinados a proyectos PEDET con perspectiva étnica. Para poder materializar los PEDET, se debe aprobar de manera participativa los planes de acción para la transformación regional, donde sus iniciativas se distribuyen de la siguiente manera a corte de diciembre del 2023 por la ART. 1. Iniciativas Planes de Acción para la Transformación Regional reporta un total de 33.007, de las cuales 14.576 son iniciativas activas. 2. Iniciativas propias étnicas tiene un total de 8.580, donde 2.551 son iniciativas activadas.
3. Iniciativas por marcación de género suma un total de 4.606, de las cuales 2.301 son iniciativas activadas. Además te cuento que producto de los encuentros efectuados con los mecanismos especiales de consulta, MEC, se identifican por la ART y con corte de enero 2024 una suma de 122 proyectos en fase de implementación con perspectiva étnica que se distribuyen así: 4 proyectos ejecutados, 7 en ejecución, 12 contratados, 17 en contratación, 11 en inicio del proceso de contratación, 19 en actualización, 9 en estructuración y 43 en proceso de revisión y o revisados. El valor total son 231.752.424.698 pesos. Aunque alertamos sobre el rezago en la ejecución de proyectos PEDET, la IAMPE destaca la inversión por 33.000 millones en infraestructura para la Universidad del Catatumbo. Además, se reconoce la inversión por 206.045.425.301 pesos para el proyecto Zonas Comunitarias para la Paz, que tiene como objetivo disminuir la brecha digital en las 16 subregiones PEDET. Al mismo tiempo, la IAMPE advierte que se desconoce la ruta étnica para ejecutar 50.000 millones de pesos del convenio suscrito entre la ART y la FAO para proyectos productivos PEDET. La IAMPE observa con optimismo el ejercicio de la ART de definir ruta de trabajo con los mecanismos especiales de consulta para identificar y validar proyectos étnicos, así como la actualización de planes de acción para la transformación regional que cuenta con metodología de trabajo. Además, se destaca la protocolización del lineamiento técnico unificado del mecanismo especial de consulta del pueblo barí del Catatumbo, concertado con autoridades de los resguardos Catalaura y Motilón Barí. El último pilar del punto 1 alude a los planes nacionales para la reforma rural integral, donde la IAMPE manifiesta su preocupación por la falta de información debido a que de los 11 planes nacionales con enfoque étnico se desconoce el proceso de consulta, participación y concertación con comunidades étnicas. Cabe recordar que se estipulan 16 planes nacionales para la reforma rural integral, los cuales se consignan en 8 subsistemas. 1. Adquisición y adjudicación de tierras. 2. Constitución de zonas de reserva campesina. 3. Ordenamiento territorial y conflictos socioambientales. 4. Crédito agropecuario. 5. Servicios y derechos básicos. 6. Investigación y asistencia técnica. 7. Estímulo a la economía campesina, familiar y comunitaria. 8. Reconocimiento de las relaciones de las comunidades con el territorio. Agradecemos tu compañía en este primer capítulo. En nuestro segundo encuentro de esta travesía pedagógica del Acuerdo Final de Paz con perspectiva étnica, hablaremos del punto 2, participación política, apertura democrática para construir paz. Recuerda que para mantenerte informado de temas de paz, visita nuestra página web www.iampe.com. Este podcast correspondiente al proyecto Fortalecimiento para el seguimiento a la implementación del capítulo étnico en el Acuerdo Final de Paz del programa Juntanza Étnica. Este audio fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia, IAMPE, y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.